Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Queridos hermanos y hermanas, todos los días, en el momento que elegimos, podemos sumergirnos en la palabra de Dios a través de las transmisiones de Radio Bea, que durante toda su programación emite programas donde se enseña la palabra de Dios. Pero Radio Bea tiene programas como Tiempo Devocional, tiene programas como El Rollo del Libro, que no solo se transmiten en nuestra programación del 1570M, como también por internet, sino que se hace un gran esfuerzo para colocar estos materiales en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página en Facebook. Eso se hace para que cada uno reciba la oportunidad de escuchar la palabra del Señor cuando el tiempo así lo permita. Hoy quiero hacer un llamado de conciencia y también un llamado a la acción. Y es, compartamos los materiales que Radio Bea produce. ¿Por qué compartir? En primer lugar, por amor al prójimo. Tal vez la reflexión, el versículo, el estudio que le impactó hoy es justo la palabra de aliento, de consuelo o de corrección para un amigo, para un familiar, para un conocido que necesita desesperadamente en su día. Compartirlo para multiplicar la fe, hermanos. Al compartir lo que Dios nos está enseñando, no solo edificamos a otros, sino también reforzamos nuestra propia fe y damos testimonio del poder transformador de la palabra de Dios. ¿Por qué compartir? Para cumplir el mandato. Recordemos que Dios nos ha llamado a ser luz y sal en el mundo, y compartir un devocional es una forma tan sencilla pero poderosa de sembrar esa luz y poder sazonar la vida de aquellos que nos rodean. Así que no subestimemos el poder de un simple mensaje o publicación. Unas pocas líneas de lo que Dios le pudo haber hablado pueden ser la tabla de salvación para alguien que se está ahogando en la duda, en el desánimo. Quiero animarles a que utilice sus redes sociales, su grupo de chat, o envíelo de forma personal, pero hágalo. Sea un canal, no un embalse. Un embalse es algo que retiene, un canal es algo que fluye. Compartir es cuidar. Entonces seamos intencionales al usar los recursos que Dios nos ha dado. Le hago esta invitación porque nuestro deseo es edificar al cuerpo de Cristo y multiplicar el fruto del Espíritu. Muchas gracias. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Bea, busque el episodio que quiera compartir. Pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Mis hermanos y hermanas, hoy tenemos el desafío de poder compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, de los hombres y de las mujeres en relación a su estado civil.
Y hoy vamos a tomarnos un tiempo en este devocional a hablar sobre la soltería y tantas cosas que se han dicho con respecto a la soltería. Por ejemplo, en una ocasión un hermano le pregunta a otro: hermano, ¿cuál es tu ministerio? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? El ministerio de la paciencia, porque sigo esperando la ayuda idónea. En otra ocasión le pregunta otro hermano a otro: ¿cuál es tu versículo favorito? Y le responde: el de Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, especialmente en el noviazgo. ¿Se imagina usted? Una persona que estaba un poquito ansiosa, un soltero ansioso. En una ocasión, en el culto de jóvenes, el predicador dijo: levanten la mano los que están esperando en el Señor. Pero es que el preguntar del hermano era porque iba a hablar un poco de la segunda venida de Cristo. Pero un montón de solteros levantaron la mano, pero no solo eso, sino suspiraron, porque ellos no estaban pensando en la segunda venida del Señor, sino estaban pensando en que estaban solteros. Otra ocasión, un hermano le pregunta: ¿por qué sigues soltero? Y la respuesta del hermano fue: porque tengo fe. Por fe todavía seguía soltero. Bueno, hay tantas cosas que se dicen acerca de la soltería, pero hay una que no es ni una filosofía, no es un concepto relativo, sino es la verdad de Dios. Y eso es lo que hoy vamos a compartir con usted, la verdad bíblica con respecto a la soltería. Así que acompáñeme, por favor, y abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo, a los Corintios. Ahí vamos a iniciar. Aquí tenemos una lectura para que usted pueda deleitarse con nosotros y tener una evidencia bíblica, una evidencia textual de que no le estoy compartiendo mi idea ni mi experiencia. De ninguna manera. Estoy hablándole de la verdad bíblica de Dios. Verso 24 en adelante dice: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. 27. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Muy bien. Detengámonos un momento acá, porque recordemos que el mundo habla con respecto a la soltería. Los famosos hablan con respecto a la soltería. Las filosofías hablan con respecto al tema de la soltería, pero eso no nos importa a los que estamos siendo seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús nos importa lo que la Biblia habla acerca de la soltería. Así que para los que son solteros, oídos bien abiertos. Y para los que no son solteros, oídos abiertos. Porque seguramente hay hijos. Y estos hijos se verán inquietos en algún momento o ya están inquietos sobre el tema
del noviazgo, del matrimonio o de la soltería, y acá hay un buen contenido para aprender. Lo primero que Pablo nos está llamando es que cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado. Este texto es importantísimo. Hablemos un poquito del llamado de Dios más importante en nuestras vidas. No es ni el llamado a ser soltero, ni es el llamado a ser casado, ni es el llamado a ser exitoso. El llamado más importante que una persona puede tener es el llamado a ser salvo, el llamado a ser hijo de Dios. Uno podrá no tener lo anterior, pero si tiene este llamado y lo acepta como tal, ya la hizo para su vida. Es el llamado más importante. Ahora, es un llamado, no es una obligación. Es un llamado para todos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué significa? Que ese llamado es sin excepción, pero que Dios entiende también que cada uno va a decidir si aceptar o no ese llamado. Cuando Dios nos salvó, nos hizo un llamado y usted tomó una decisión. Si nuestra decisión fue positiva, bueno, ahí levantamos nuestra mano, hicimos la oración de fe y aquí estamos desde hace varios años o bastante tiempo buscando de Dios. Pero Dios ha hecho un llamado a otros y estos otros han dicho, no, gracias, en otra oportunidad. Bueno, solo le comento esto para ponerlo en perspectiva, porque el llamado puede ser para unos tomado y para otros rechazado. Pensando en eso, entonces, aquí Pablo nos está hablando de un llamado. Pero no está hablando del llamado a la salvación, porque ya son salvos los que Pablo les está hablando, porque dice cada uno hermanos. Si está hablando de hermanos, no le está hablando a sus hermanos de sangre, le está hablando a los hermanos de la fe. ¿Quiénes son los hermanos de la fe? Los que hemos sido salvos. Entonces, para contextualizarlo, cada uno de los que estamos salvos, en el estado en que fue llamado. Y aquí hay una palabra, la palabra estado. Y es la palabra estado. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice en el estado en que fue llamado? Esa palabra estado en su esencia viene siendo a la situación de vida. Pablo aquí está hablando de la experiencia social que una persona puede vivir. Uno puede ser rico, pobre, uno puede ser alguien letrado o alguien no letrado, como también puede ser una persona soltera, casada o viuda. Eso es lo que Pablo nos está haciendo reflexión, nos está llevando en cuál es tu momento que vives ahora. Pongámosle atención no a lo que quieres ser mañana. Pongámosle atención no a lo que fuiste ayer, no, a lo que hoy estás experimentando. Ese es tu llamado, ese es tu momento. Y cada uno debe de discernir en qué momento está viviendo. Por ejemplo, como estamos hablando de la soltería, pues para el soltero su momento hoy no es casarse, no es estar casado, ni vivir como tal, sino es vivir como soltero. Mañana probablemente vendrá esa experiencia. Pero hoy en día vemos que los solteros están ansiosos
por querer casarse. No todos, pero muchos sí. Pero pensemos en otra etapa de la soltería o en otra, digámoslo así, en otro aspecto de la soltería. Por ejemplo, la viudez. Una persona que es viudo o viuda está experimentando soltería. Y Pablo dice, este es tu estado, este es tu llamado. Ahora, quiero aclarar algo. Dios nos llama a ser viudo. Porque cualquiera puede decir, o sea que Dios me quitó a mi pareja. No, porque estaríamos pensando que Dios también llama al pecado y Dios no tienta a nadie. Simplemente, todos sabemos que Dios en su soberanía permite circunstancias, incluso la pérdida de un cónyuge, para obrar en nuestra vida. Entonces no podemos decir que Dios llamó a alguien a la viudez en sí, pero sí podemos afirmar que Dios llama al creyente a glorificarle dentro de la viudez. Digo esto porque pudiera haber personas que están experimentando viudez y tengan ese mal sabor de boca. Pensar que se resucite su esposo o su esposa, bueno, eso está, si fue creyente, en el día del levantamiento de la iglesia. Pero en este momento su experiencia es otra, como viudo, como viuda, como soltero. Entonces usted debe encontrarle propósito en esta etapa de su vida. Eso es lo que Pablo le está diciendo tanto a los casados como a los solteros y en este caso a los viudos. Y el texto sigue diciendo, veamos lo que Pablo nos está hablando en 1 Corintios 7:24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, ya lo vimos, así permanezca para con Dios. Observe aquí dos frases. Así permanezca. Aquí hay un verbo, el verbo permanecer. Esto nos da a entender que el que tiene y entiende su llamado, su momento en su estado de vida, no debe de obsesionarse por cambiar su estatus, como que si eso definiera su felicidad. Porque, hermano, usted no es feliz por ser soltero o por ser casado. Usted no es feliz porque tenga hijos o no lo tenga. Usted no es feliz porque tenga un título o no lo tenga. Uno es feliz porque Cristo vive en mí. Es necesario entonces tener paz en el estado en que actualmente nos encontramos. Si es casado, disfrute de su matrimonio. Si es soltero, disfrute de su soltería. Si es viudo, disfrute de la viudez. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis, porque cualquiera puede decir, hermano, usted está diciendo que el Señor me llamó a la viudez. Bueno, hay que entender, hermanos, que la muerte de una persona es una situación circunstancial. Bíblicamente, Dios no llama al pecado ni a la muerte. Dios no tienta a nadie. Pero en su soberanía usa toda circunstancia, incluso la pérdida de un cónyuge, para obrar en nuestra vida. No olvide que Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, incluyendo la pérdida de mi esposo o de mi esposa. Entonces, en sí, considerar afirmar que Dios me llamó a la viudez porque Él me quitó a mi esposo, a mi esposa, no es la afirmación que Pablo está diciendo, sino más bien lo que Pablo está hablando es que Dios llama al creyente, llámese viudo o viuda, a glorificarle dentro de su experiencia de la viudez, y ese es su estado. No olvide eso, por favor. Pero la siguiente frase es que leamos el texto que nos está
planteando Pablo. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca. Ese es un verbo. El verbo indica claramente estabilidad. Alguien que es estable no se mueve. Alguien que es estable no está inquieto. Entonces lo que Pablo está hablando aquí es que las personas no deben de obsesionarse por cambiar su estatus como que si eso definiera la vida cristiana. ¿Qué le quiero decir con esto? Esa mentalidad de decir, necesito casarme, pareciera ser que esa persona necesita dar un giro porque estando del otro lado va a ser mejor que en el lado que está. Y no es así. Lo primero que debemos establecer en las bases es que cuando Dios me permite una realidad de vida, es porque esa realidad de vida no va a definirme, sino más bien en su tiempo Dios me permitirá quizás dar un giro, pero mientras tanto yo me gozo, soy estable, yo glorifico al Señor por lo que Él me permite vivir. Así que no se trata de adelantar, tampoco se trata de atrasar. Todo es perfecto en el tiempo de Dios. Hay un texto que quiero compartirle que es muy especial. Está en el libro de Cantares. Y tan importante y fundamental que es este versículo que aparece 3 veces. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 8, capítulo 2, verso 7, capítulo 3, verso 5, capítulo 8, verso 4. Dice, no hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Qué significa ese pasaje? Ese pasaje se centra en una advertencia contra la imprudencia de forzar el amor antes de su tiempo. Hay que tener paciencia, pero también por otro lado hay que tener sabiduría. Hermanos, el amor requiere no solo de romanticismo, requiere de paciencia, hay que esperar el momento adecuado. El amor es como esa fruta que empieza a salir en el árbol, pero no porque usted la mira colgada ya está lista para comerse. Hay que esperar, que necesita crecer, madurar, hacerse fuerte. Cuando el amor no ha madurado, las presiones externas pueden causar mucho daño. En cambio, si el amor está listo, el amor va a traer hermosos frutos. Así que hay que permanecer. Y la última frase del texto dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamados, así permanezca para con Dios. Este es clave, porque lo que Pablo está diciendo es, Dios nos ha hecho un llamado, hay una realidad de vida, o soy soltero o soy casado. ¿Tengo compromisos matrimoniales o no tengo compromisos matrimoniales? Allí permanezcamos, ahí crezcamos, ahí desarrollémonos. Pero la mejor tierra para desarrollarnos es con Dios. El soltero debería de centralizar su vida para vivir delante de Dios con fidelidad y devoción. A mí me encanta que los solteros estudien, que los solteros trabajen, se esfuercen, se proyecten, tengan emprendimientos. Y eso es bueno, pero hay algo mejor. Y es cuando un soltero sirve al Señor con toda su devoción. Entonces la más grande preocupación de un soltero no debería de ser cambiar su situación civil. ¿Qué le estoy queriendo decir? La más grande preocupación de un soltero no debería estar buscando pareja, sino ¿sabe cuál debería de ser la más grande preocupación de un soltero? Encontrar su propósito y su llamado en Dios. Muchas personas están buscando un cambio en su estado civil y lo andan buscando porque andan
queriendo encontrar el significado de su vida. Lo que no se han dado cuenta es que ya están perdidos, porque no es en una relación, no es en un proyecto de vida terrenal donde va a encontrar el propósito real de su vida, solo es en el Señor. Los solteros deberían entender que esperar no significa estar esperando en una persona, sino estar esperando en Dios. Si una persona espera lo mejor, buscando una relación con alguien terrenal, lo que va a pasar es que muy probablemente se va a decepcionar cuando venga. Pero si usted espera en Dios, créame, cuando Dios dirige la vida de alguien, nunca lo decepciona. Entonces viene acá una pregunta que vamos a contestar. ¿Cómo esperar en Dios? ¿Cómo esperar en Dios? Y la respuesta ya la hicimos, pero la vamos a ampliar. Esperar en Dios significa ocuparse en encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cómo? Sirviendo a Dios con otras personas. Eso va a provocar, hermano amado, que usted o el soltero no entre en una situación de desesperanza, de desconsuelo, de impaciencia. Para esperar en Dios va a necesitar ayuda. Pero esta ayuda no viene de las personas. Esta ayuda viene solo de Dios. Pero escuche lo que le voy a decir a continuación. Usted no va a recibir la ayuda de Dios, estimado soltero, estimada soltera, si usted tiene una vida inmoral, impura, si usted tiene una vida que se está dando más al mundo que a Dios. Escuche lo que le diré. Dios no le puede traer a la persona que puede acompañar el resto de su vida en la tierra si usted no se consagra a Él. Quiero entonces hablarle de algunas razones incorrectas por las cuales un soltero no debe buscar una relación, ni mucho menos un matrimonio. Hay razones por las cuales los solteros buscan una relación de noviazgo o buscan también una relación conyugal. La primera de ellas, porque se sienten solos. ¿Sabían ustedes que hay matrimonios que experimentan soledad? Parejas que se sienten solos. Entonces, eso es contradictorio porque mucha gente piensa que voy a entrar a un noviazgo y después a un matrimonio porque yo me siento solo estando solo. Debemos de darnos cuenta que solo Dios puede llenar la soledad. Solo Dios puede darnos la verdadera compañía que un hombre y una mujer necesita, no importa la edad que tenga. Sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos, sean hombres, mujeres. Dios tiene la capacidad de darnos compañía y realizarnos con su presencia. Así que el error más grave y fatal que puede cometer un soltero es que cuando se sienta solo, decida meterse a una relación de noviazgo o decida casarse. Una razón incorrecta. Viene a mi mente en ese sentido, por ejemplo, las palabras de David. David dijo en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Vea, David se sintió solo, pero él no buscó casarse en el contexto que lo dijo. Él estaba hablando en su experiencia en los primeros días antes de ser rey. Sino su consuelo, ¿quién fue? Con todo Jehová me recogerá. Otro ejemplo fue la vida de Elías, del profeta, que había quedado solo en Primera de Reyes 19, y él en su soledad sale oyendo,
pero Dios se muestra allí en el silbo apacible, mostrándole que Él le estaba acompañando. Así que, hermano, un matrimonio no quita la soledad del corazón. Solo Dios llena el vacío. ¿Dice amén la iglesia? Muy bien. Vamos a la segunda razón por la cual es incorrecto buscar una relación de noviazgo o matrimonio, y es mejorar la situación financiera. Hermanos amados, hemos escuchado muchas veces expresiones cuando los padres empiezan a presionar a los hijos: si te vas a conseguir a un novio o novia, que tenga dinero, porque las expectativas es mejorar la situación financiera. ¿Qué le parece que cuando uno se casa, ¿sabe qué? Los gastos aumentan, porque uno trabaja no sobre una sola persona, trabaja sobre dos personas, y cuando vienen los hijos, sobre los hijos que vienen. Entonces uno no se casa por esa razón, ya que uno está cometiendo un grave error. Por ejemplo, veamos a Jacob y Labán. Es un contraste, porque Labán vio a Jacob como un instrumento para sacarle el dinero. Pero Jacob no vio a Raquel como instrumento para sacarle dinero, sino su motivación fue el amor. Al final, Jacob terminó amando a Raquel por sobre cualquier otra cosa. Así que casarse por interés económico, hermano, es un error, pues el matrimonio es un pacto de amor, no es un negocio. Cuidado con eso entonces. Otro error que se comete al empezar una relación o pretender una relación es la falta de dominio en el área sexual. La falta de dominio en el área sexual. Cuando uno está entendido de que la soltería es para estar sirviendo al Señor, para consagrarse al Señor, una de las cosas que Dios nos da en esa consagración se llama dominio propio. ¿Y por qué el soltero tiene que tener dominio propio? Porque hay algo que el soltero necesita dominar, y es dominar sus hormonas. Hubo gente en la Biblia que dominaron sus hormonas y otros que no. Jueces 16 nos habla de un hombre que podía dominar cualquier cosa menos sus hormonas, Sansón, y el no tener dominio sobre su área sexual lo llevó a la muerte. Otro hombre que no dominó sus hormonas fue David, cuando cometió pecado con Betsabé. 2 Samuel 11. Pero hubieron hombres que sí pudieron dominar su área sexual, sus hormonas. Uno de ellos fue José, que literalmente la esposa de Potifar lo tentó abiertamente en el área sexual, pero él pudo dominarlo y pudo huir. Y Pablo también enseña sobre ese dominio, porque dice en este pasaje de 1 Corintios 7:9, si se queman, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Llega un punto en la vida de un soltero, de una soltera, que hormonalmente necesita esa actividad, pero Pablo no les dice, está bien, descarguen sus impulsos, no, háganlo en orden, busquen con quién casarse, y ahí está permitido. Así que, hermanos, la lección acá de la falta del dominio en el área sexual es motivo donde muchos solteros y muchas solteras confunden ese concepto y es una razón incorrecta. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Así que
no depende de casarse, sino de caminar con el Señor. Primera Corintios capítulo número 7, verso 27 nos habla de otra razón por la cual los solteros se casan de forma errónea. Dice Pablo, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarse. Esto es algo que ya lo platicamos en primera instancia, porque hemos dicho que el cambiar de estatus de vida no va a mejorarnos, no nos va a hacer más maduros o mejores personas o nos va a llevar al éxito, no. De tal manera que esto tiene que ver con que hay solteros que prefieren la independencia y entonces deciden casarse para salir de la casa de los padres. Aquí Pablo dice, obviamente está hablando de los dos estatus, del estatus del casado como el estatus del soltero. Al casado le dice, le habla sobre un compromiso, ¿estás ligado a mujer? Y al soltero, ¿estás libre? Entonces en ambos dice, si estás casado, disfruta de tu matrimonio, no te separes. ¿Estás soltero? Un soltero normalmente vive con sus padres, normalmente. Hay casos extraordinarios. Pero aquí viene la recomendación, o mejor dicho, el error. El error de un soltero es que tienen muchos conflictos con sus padres y entonces sale de la casa de sus padres y la única forma de salir de la casa de sus padres es casándose. Esa es mire qué interesante, la forma, digámoslo así, natural. Y a veces no se tiene la madurez para conversar, solucionar un problema, una diferencia entre la familia, y entonces el soltero decide mejor casarse. Así que, hermanos, qué interesante esto que estamos aprendiendo, porque el Señor quiere que pongamos atención a nuestra vida, sea en el ámbito donde nos movamos. Vamos a responder otra pregunta más. ¿Cómo un soltero puede encontrar una relación, un cónyuge, un noviazgo? La respuesta es simple y nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo número 2, verso 18, dice, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Note quien dijo esto no fue Adán. Adán no dijo, yo me siento solo. No. Porque Adán no se sentía solo. Por ahí anda un pensamiento que dice que Adán, poniéndole los nombres de los animales, diciendo, bueno, tú eres león, tú vas a ser leona. Tú eres elefante, tú vas a ser elefanta. Y él reflexionó y dijo, bueno, el león tiene a la leona, el elefante tiene a la leona, y yo no tengo a nadie. No, eso no es bíblico. Eso es un pensamiento muy humanista. Adán no sintió soledad porque él tenía la plenitud de la presencia de Dios. Pero Dios dijo eso. Dios dijo, voy a bendecir al hombre con una compañía. No porque Dios no fuera compañía para Adán. Porque el plan de Dios era que hubieran más hombres. Y la forma que Dios había elegido para que hubiera más humanidad era la reproducción dentro del marco del matrimonio. Y observe qué es lo que hace Dios. Versículo número 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave del cielo y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, ¿cuándo sucedió que vino la ayuda idónea? Mientras Adán
¿Qué hacía? ¿Andaba mandando likes a todas las chicas? No habían chicas, no habían likes. No, él descansó, él durmió y Dios operó. Ahí está la clave, mis amados hermanos solteros. ¿Cómo un soltero encuentra una pareja? Descansando en el Señor. Mientras el soltero descansa, Dios opera. Dios tomó a Adán, lo puso a dormir, le abrió, le sacó una costilla, la cerró y de esa costilla creó a Eva. ¿Quién hizo todo el trabajo? Dios. Entonces el soltero debe de dejar que Dios obre, pues solo Él sabe dónde está la ayuda idónea. Solo Dios sabía que era la costilla, no era el pulmón. Solo Dios sabía que era qué número de costilla y no era otra parte. Solo Dios sabe dónde está la ayuda idónea del soltero. Nosotros no sabemos. Entonces tiene sentido de que el soltero, en vez de estar tratando de contar sus costillas buscando su pareja, se ocupe del llamado de Dios y de servirle. Y Él traerá la persona correcta. Hermanos, hermanas, padres de familia, sus hijos, nuestros hijos no tienen que ir a una fiesta del mundo, a una discoteca, a un bar para encontrar compañía. Necesitan cumplir su llamado, su propósito y su servicio en Dios. Estamos con eso, mis amados hermanos. Muy bien. Entonces, ¿qué debe de hacer un soltero para encontrar a alguien? Aquí le voy a dar algunas recomendaciones. Número 1, mantenga su comunión con Dios. Es incorrecto que el soltero debe de andar teniendo 1, 2, 3, 20 personas en una relación para encontrar la correcta. Así no funciona. Isaac, para encontrar a su esposa, no necesitó tener un concurso. Simplemente él le dejó todo en manos de su padre y de su siervo, y al siguiente día ya estaba listo para el matrimonio. Así es. Cuando uno está conectado con Dios, sabrá que esta persona es la persona idónea. Es así. Cuando usted lee la historia de cómo Isaac y Rebeca se enamoraron y se casaron, ellos no hicieron nada. Quien hizo todo fue el siervo. Y el siervo se encomendó a Dios. Y Dios lo dirigió. Y ahí surgió este matrimonio. Escuche lo que Pablo dice en 1 Corintios 7:28. Mas también si te casas no pecas. Y si la doncella, cambiemos esa palabra por soltero, y si el soltero se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Mire pues, el matrimonio es lindo, mi amado hermano, pero Pablo dice que el matrimonio tiene sus cosas muy especiales, pero tiene sus desafíos y tiene sus aflicciones. Imagínese usted, en sí el matrimonio tiene sus problemas y luego usted, por no tener la persona idónea en su matrimonio, le va a cargar más peso a su relación matrimonial por escoger a una persona que no es la correcta. Digámoslo así, la persona que Dios le tiene preparado, que Dios ha escogido, y el matrimonio va a llevarle a momentos desafiantes. Pero ahí va a estar porque usted es fiel al pacto y porque usted ama a esa persona. Pero imagínese usted
que tiene que soportar los desafíos de la vida matrimonial y encima de eso soportar las actitudes de una persona que no era para usted? Eso es lo que quiero que usted entienda. Mantenga su comunión con Dios. El estar casado implica tener más aflicciones. Por eso el matrimonio no es para darle solución a algún problema, sino para compartir lo mejor que cada uno tiene. El matrimonio, mis amados solteros, no es para escapar de los problemas, sino es un compromiso que se adquiere con una persona, pero principalmente con Dios. Soltero, pregúntele usted a las personas casadas, ¿se volverían a casar? Y va a encontrar algunos que le van a decir no. ¿Y por qué le dicen que no? Por los conflictos que hay. Entonces, ¿está dispuesto el soltero a pasar los conflictos y problemas que se presentan en el matrimonio sin desmayar? Y otra pregunta a estas alturas sería, ¿por qué usted quiere tener novio? ¿Por qué quiere tener novia? Si usted no está pensando en casarse. Vale la pena entonces esperar por la persona correcta, que estar atado por el resto de su vida a la persona incorrecta. Entonces, ¿cómo usted puede en términos prácticos encontrar una relación? Mantenga su comunión con Dios. Un segundo consejo es: solteros, velen en el Señor. Velen en el Señor. 1 Corintios 7:29 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Aquí hay un principio, y este principio es que los que tienen esposa sean como que no la tuvieran. ¿Por qué? Porque en la eternidad no habrá matrimonio. Y el creyente soltero, casado, debe tener sus ojos puestos en la eternidad, no en la tierra. En lo sobrenatural, no en lo natural. Si un soltero pasa su vida buscando pareja, está dejando entonces de cumplir su llamado y el propósito de Dios. Entonces aquí evidencia que esa persona está más concentrada en los asuntos de la tierra que en los asuntos de la eternidad. El verso 32 en este mismo capítulo dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Una vez más, Pablo hace el llamado al soltero de cuidar de las cosas del Señor. Hay personas que están frustradas porque no han entendido el por qué Dios los tiene solteros. Entonces surge otra pregunta. ¿Por qué Dios lo tiene en este momento a usted soltero? Y ya viendo o buscando la respuesta desde la perspectiva que Pablo nos está presentando, podemos decir que un soltero está soltero porque solo hay cosas que un soltero puede hacer que cuando está casado ya no va a poder hacerlo. Por eso hay que aprovechar el momento que Dios lo tiene viviendo. Yo termino invitándole a abrazar el pensamiento de fe en cuanto a su soltería. Y rechace esas ideas falsas que vienen a la mente de la persona. Por ejemplo, solamente porque se es cristiano no significa que tiene que ser feo o verse mal. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si usted como soltero aspira a tener una vida matrimonial y una relación de noviazgo, pues entonces prepárese. Prepárese en los dos ámbitos, principalmente en el ámbito espiritual. Póngase en las manos del Señor, espere en el Señor, ore al Señor, consagre su vida al Señor, sírvale al Señor. Y también, vístase bien,
arréglese bien para que se vea bien. La queja de muchas solteras, ¿sabe qué es? Es que no hay guapos en la iglesia. Y como dice una frase, que creo que vale la pena a mencionarla, no es que haya feos, solo hay un poquito mal arreglados. Lo voy a hacer, dice alguien por ahí, pero cuando me case, no, hágalo ahora. Otra idea falsa en el sexo masculino, en la soltería, es que no solo porque el soltero sea bien parecido o espiritual, no tiene derecho de andar saliendo o teniendo muchas relaciones. Cuidado con eso. El soltero debe de valorarse. A veces hay solteros que tienen más aventuras amorosas que textos bíblicos aprendidos. Y la meta de un soltero sería salir con quien se va a convertir con su esposo. ¿Qué le quiero decir eso? Que si usted anda con un novio, véalo, obsérvelo y diga, ¿él es el hombre que quiero yo casar por el resto de mi vida? ¿El padre de mis hijos? Ay, no, dice uno. Entonces, ¿por qué anda con novio? ¿Por qué anda con él? ¿O por qué anda con ella? El deseo de esta enseñanza, hermanos, es volver a retomar la vida de nuestras relaciones interpersonales de la forma correcta. Que Dios guíe a los solteros a tener una perspectiva correcta y no moverse en las corrientes del mundo. Que Dios guíe a los padres a aconsejar a los hijos. Hermanos, gracias por habernos acompañado en este tiempo devocional. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.